Antonio Valero. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Él es director general del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos. Antonio, vamos a traducirlo. Sí. Usted viene aquí a decirnos cómo podemos ahorrar en calefacción. ¿Se puede? Se puede. ¿Es sencillo? Es sencillo. ¿Sin pasar frío? Sin pasar frío. Vale. Uy, ¿cómo? Bueno, vamos a ver un reportaje y luego se lo preguntamos. Es en estos días cuando todos hacemos este mismo gesto, encender la calefacción. Según cómo lo hagamos, nos puede salir más caro o más barato. ¿Qué hace usted para ahorrar en calefacción? Lo único que hago cuando la encienden es abrir las ventanas. Poner contraventanas y evidentemente usar un poco de ropa de más abrigo que la que normalmente se usa. Poco más se puede hacer. Pasar frío. ¿Y cuál es el fallo más común que solemos cometer? El apagar las calderas por la noche. No nos damos cuenta que efectivamente mientras la caldera está apagada no se consume. Pero al día siguiente, cuando tienes que volver a encender la calefacción, todo lo que has estado ahorrando por la noche lo gastas duplicado. El sistema de calefacción más usado, sobre todo en ciudad, es el gas. En los pueblos o unifamiliares existen otras opciones. En Miedes de Aragón, Vicenta cambió su estufa de siempre por una caldera de gasoil. Aquí, antes del gasoil, tenía una de leña. Pero claro, la leña, ¿sabes lo que pasa? Que donde está la estufa, pues se calienta, pero luego lo demás estaba todo helado. Y decidimos de escoger la de gasoil. Hoy, claro, es más cara. Bajar el termostato de 22 a 20 grados supone ahorrar al año un 10% en la factura. En euros, más de 100. Pero existen también otras formas. Combinar un sistema de calor actual con algo tan tradicional como la leña, a la familia de Aurora le ha supuesto un descenso considerable en la factura. Combinamos calefacción con leña. La calefacción está a 20 y apenas se dispara. Sí, se ahorra un 30, un 40%, o sea, se nota. El ahorro se nota. La venta de leña se ha disparado en los últimos años por ser más económica. Si su casa admite este sistema, piénselo. Con 2 sacas como esta pasa el invierno y cuestan poco más de 100 euros. Pues sí, un poquito sí, ¿sabes? Porque ¿sabes lo que pasa? Que es más económico que, por ejemplo, que el gas para la calefacción. Hay calefacciones también de luz y por ahí que son bastante más caras, ¿sabes? No ventilar más de 15 minutos la vivienda, aislar puertas y ventanas también hará que dejemos de derrochar calor y euros. Hoy les damos consejos para rentabilizar su calefacción. No vamos a derrochar, sino que vamos a intentar ahorrar y lo vamos a hacer con Antonio Valero. Antonio, vamos a ir al grano. Porque estamos en una época, pues chico, difícil y queremos ahorrar en calefacción, pero claro, tenemos que estar bien en casa también. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primera de las cuestiones que parece una tontería, pero es importante. Si nosotros ponemos a 25 grados la calefacción, es decir, 4 o 5 grados por encima de lo que se necesita, estamos consumiendo un 20% más de energía. Con lo cual hay que tomárselo muy en serio, que no es cuestión de decir, no, lo ponemos a cualquier temperatura. No, vamos a ponerlo a la temperatura que realmente de confort. Pero pensando que yo en estos momentos llevo un jersey y no me molesta. Aquí veo que hace mucho calor. Podríais ahorrar. En general, la idea es... Otros días ahorramos, otros días estamos helados. Claro. Hay que son los focos, Antonio, que da mucho calor. Son los focos también, sí. Pero y la emoción de estar junto a nosotros. En general, lo primero que tenemos que decir es cuál es la temperatura de confort. ¿Y cuál es? Y la temperatura de confort entre los 20 y los 22 grados es suficiente. 21 grados es una buena temperatura. Ya. O sea y que eso Antonio... nos ahorra mucho. Y con 21 grados no pasamos frío. Hombre, tampoco tenemos que estar en casa en invierno en manga corta. No pasamos, claro. Pero es que luego hay muchas cosas. ¿Qué sentido tiene que tengamos la mañana abierta para que se ventile? Para ventilar una media hora o 15 minutos es suficiente. Sí. Entonces estamos perdiendo todo el calor que hemos metido en la casa, lo estamos perdiendo. Antonio, una duda con la temperatura confort ideal, 21 grados. ¿Es la misma durante el día
que por la noche? No. ¿O por la noche tenemos que bajar? Naturalmente. ¿Qué sentido tiene que tengamos calefactado toda la casa? No tiene ningún sentido. Tenemos que entrar a que el radiador, si tenemos radiadores, tenga un termostato en el cual controlemos la temperatura de donde queremos estar. De cada estancia. De cada estancia. Por tanto, es bueno que controlemos las horas del día y es que controlemos también los espacios que estamos. No tiene sentido que calentemos todo, no tiene sentido que lo calentemos a tope. Pero entonces para la noche, según le ha preguntado Susana, la temperatura confortable sería ¿cuál? Pues posiblemente 17, 18 grados es sobra. Claro, pero luego te levantas por la mañana y dices, ¿quién va ahora al cuarto de baño? Claro. Y dice, ve tú, dice, no, yo no tengo ganas, ve tú. No, lo que pasa Vamos es que a ver. pijama, mantas, eso que El esto, cuarto de baño, no hay ningún problema que por unos minutos, el tiempo que se está en el cuarto de baño, se tenga un calefactor, aunque sea eléctrico, que nos caliente ese momento. O se puede poner un temporizador que a las 7 de la mañana o 7 y media se También. active y ponga a 21 grados la casa para Oye, cuando te levantes esté caliente Claro, la casa. Antonio, una pregunta. Las calderas, hoy en día prácticamente pues muchísima gente tiene calderas de las de combustión y demás. ¿Es más costoso a la hora de pagar la factura estar poniendo y quitando la caldera, es decir, el arranque de la caldera? Porque hay muchos técnicos que te dicen, una vez que la pongas en invierno ya no la apagues y la enciendas, sino que ya ves subiendo y bajando temperatura, pero el arranque de la caldera es lo que en teoría más cuesta. ¿Es eso verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo Sí, es? porque la caldera en sí se tiene que calentar. Entonces, si la tenemos en fría, tenemos que subir la temperatura de todo el circuito y de la propia caldera. Entonces es mejor tener una temperatura que se llama basal, una temperatura media, baja, pero sí lo suficiente como para que no necesariamente tengamos que arrancar de cero. Incluso si te vas de fin de semana, por ejemplo, dejarla más bajita, pero no apagarla del todo, no dejarla a cero. Depende del tiempo, etcétera. Sí. Efectivamente, sí, hay que hacerlo. Otra de las cuestiones increíbles, hay que dedicarle un pequeño dinero a el mantenimiento de todos los años y la limpieza de la caldera. Cada vez que vemos carbonilla, esa carbonilla es que la caldera nos va mal, porque la caldera funcionando bien no tendría que producir carbonilla. Y si funciona mal, esa carbonilla es gasóleo o gas natural o combustible que estamos tirando. Y estamos tirándolo en el doble sentido, que no se quema bien y en segundo lugar que ensucia todo, con lo cual no aumenta tanto la temperatura. No tiene sentido. Tenemos que conseguir siempre tener los equipos limpios y luego pensar mucho en el espacio y en el tiempo. Es mejor una temperatura más o menos constante, no demasiado elevada, y cuando necesitamos calefactar algo, vale, pues podemos utilizar una catalítica o podemos utilizar una estufa eléctrica poco tiempo. De todas estas que hay, como decía usted, para calefactar, para calentar una habitación, ¿cuál es la que menos gasta? Desde luego, de estas pequeñas, lo mejor es una catalítica con butano. Evidentemente ocupa mucho espacio, etcétera. Claramente la más barata es una estufa eléctrica, pero es una barbaridad. Es decir, una estufa eléctrica solo hay que utilizarla en un momento muy puntual. Desde luego, calentar una casa o calentar una habitación mucho tiempo o mucho espacio es una barbaridad con energía eléctrica. Oye, Antonio, y las energías alternativas precisamente, las placas solares, las eólicas, ¿hasta qué punto estamos todavía lejos de poder aplicarlas en nuestras casas para que tengamos pues un beneficio absoluto en todos Sí. los órdenes? Vamos a ver, yo tengo energía solar en casa y yo no me hablo a mí mismo porque siempre soy más convencido, pero cuando me lo dice mi mujer y está encantada, yo feliz. Claro, has acertado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues nosotros desde el mes de abril hasta hace una semana no hemos abierto la calefacción para nada. Significa que más del 30% de toda la energía que consumimos al cabo del año la utilizamos en agua caliente sanitaria. Entonces, ¿para qué queremos tener la calefacción puesta? Para nada. Con lo cual, el 30% de toda la energía que consumimos a lo largo del año se va en calefactar el agua. Por tanto, clarísimamente, a los precios del gasóleo hoy, es que comprarse una placa solar ya integrada con su Pero eso cuesta mucho a la hora de que el ciudadano Estamos pueda pagar hablando eso. de
la instalación, lo que es la placa, pues unos 1.000 euros, 1.000 y pico, del orden ya de una caldera. La calefacción solar tiene que ser para casas individuales, ¿no? Porque entiendo que lo que sean bloques de vecinos no podrán individualmente tomar esa decisión. No, pero en el tejado pueden tomar esa decisión. Y todo lo que es colectivo es mucho mejor. Claro. Lo que no podemos hacer en lo colectivo es que no pongamos contadores individuales, porque entonces hay insolidaridades. Así que lo que tenemos que hacer es la calefacción general, central, o la energía solar central y tal, ahorra. Pero lo que tenemos que hacer es que haya cada uno responsabilidad de ello. La mejor manera, para que el consumo sea individual. El consumo individual. ¿Y radiadores de aceite, sí o no? Esto que tiene ahí en la casa que lo enchufa, que es de aceite, que dicen que gasta menos, que conserva más el calor. Vamos a ver, no. La energía es independiente del fluido que lo transmita. ¿Qué va a pasar? Que el aceite tiene más capacidad calorífica y se va a mantener más tiempo caliente. Pero si yo tengo que calentar algo, lo que tengo es que gastar esa cantidad de energía. Es independiente de que yo ponga agua, que ponga lo que sea, es igual. Si yo caliento con energía eléctrica, estoy gastando en la central térmica, que me produce la energía eléctrica, 3 veces para obtener una de energía eléctrica. Por tanto, lo que uno tiene que preocuparse es, sobre todo, de utilizar combustibles térmicos más que combustibles eléctricos, ¿no? Biomasa. Si yo tengo una chimenea, utilizarla, que es baratísimo. Efectivamente. Que es baratísimo. Pero entonces, sobre todo, lo que tenemos que hacer es concienciarnos. Claro. De las nuevas alternativas. Antonio, vamos a volver al hogar, porque es cierto que las noches ya son frías y en muchos hogares ya hemos puesto la calefacción. El termostato, 21 grados durante el día, 17, 18 por la noche. Revisar las calderas, que estén limpias. Más consejos, el aislamiento, hay que cerrar las persianas. Vamos a ver, el aislamiento, lo fundamental, y hay que dar trabajo local, ¿vale? Tenemos que hacerlo. Dobles ventanas, y a ser posible dobles cristales con dobles ventanas. Claro. Otra cuestión, y eso da trabajo a los de aquí. Sí, señor. Otra de las cuestiones, burletes en las puertas, las ventanas mal cerradas. Eso es una barbaridad. Entonces tenemos que hacer lo posible porque esas instalaciones sean buenas. Y luego hay paredes que están mal aisladas. Esto lo notamos por el ruido. Entonces se puede inyectar. En estos momentos hay una empresa... ¿Por el ruido? O sea, no, cuando escuchamos a los vecinos. Eso es que está mal aislado. Pues anda que no hay casas así, que en la comunidad se escucha mucho. Claro, pero eso es porque hay mal aislamiento. Si la casa en general tiene, digamos, calefacción centralizada, pues no pasará mucho, porque uno se calentará del de arriba, etcétera. Pero cuando nos damos cuenta en una casa que al exterior estamos escuchando mucho ruido, a la vez estamos viendo que estamos perdiendo mucha energía. Y los tejados, los techos, ojo con los últimos pisos, porque por allí se nos va una enorme cantidad de energía. Esto lo notamos muy fácil. Cuando en verano pasamos mucho calor en el último piso, significa que en invierno perdemos muchísimo calor en el último piso. Y como el calor sube arriba, perdemos la energía por allí. Si hay que hacer algo, es mejor aislar los tejados. O sea, que hay que invertir un poquito antes. Es decir, yo lo que estoy entendiendo es que no tengamos miedo a hacer una inversión en acondicionar nuestra casa, que a lo mejor esa inversión la vamos a recuperar naturalmente en luego costes mensuales y anuales de no derrochar. En calidad de vida, en definitiva. Calidad de vida y sobre todo dar trabajo a la gente de aquí. Es decir, hay que utilizar la biomasa porque es de aquí. Tan mal está que lo recalcas tanto, Antonio. Mal. Tan mal está, que lo recalcas tanto. Hay que hacer lo posible por dar trabajo a los calefactores, dar trabajo a los que se dedican a aislamiento de ventanas, de paredes, etcétera, dar trabajo a los que producen la biomasa. Estamos tirando la biomasa que producimos en nuestros bosques cuando los agricultores tienen que quemar. Sí podríamos utilizar eso. Y algo muy interesante que lo ha dicho Antonio Valero, que no nos dé miedo invertir si se puede, que a la larga va a ser rentable. Antonio Valero, director del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, muchas gracias. Y yo ahora cuando llegue a casa voy a bajar un poquito el termostato, porque no tengo algún gradito alto. Gracias.